Bueno, buenas noches. En esta oportunidad de Café La Constitucionalidad tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestro amigo Felipe Duque Palacio de Colombia, con quien vamos a conversar, con quien vamos a hablar y quien nos va de alguna manera a, a dar su visión, su conocimiento, su opinión respecto, bueno, a los sucesos que se están dando en Colombia que propiamente son bastante notorios y que han llegado a la Argentina y que han recorrido Latinoamérica y el mundo por ciertos enfrentamientos que se están dando y, bueno, por la conflictividad social. Felipe, por favor, presentate ante nosotros. Muchas gracias, Damián. Sí, efectivamente, mi nombre es Felipe Duque Palacio, soy colombiano, vivo aquí en Colombia, en la ciudad de Pereira, que es como más o menos en la mitad del país. Soy abogado, soy conciliador y árbitro en derecho, soy especialista en responsabilidad y daño resarcible, derecho administrativo y derecho laboral y seguridad social. Bien. Estoy cursando cursos válidos para el doctorado con la Universidad de Buenos Aires. Ya acabé, pues me falta una materia, estoy haciendo ya los preparativos para terminar y empezar a presentarme al comité doctoral. Ejerzo como abogado litigante desde el año 2008 aproximadamente y no, pues me dedico a los derechos de autor y a litigar en varias ramas del derecho. Soy el representante de SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, para el eje cafetero. Y Muy desde bien. eso, sí, lo que pasa es que ahora en pandemia pues está restringido el acceso a los públicos, entonces conciertos y eso no hay, entonces estoy dedicado 100% al derecho en este momento. Muy bien, perfecto. Bien. Bien, bueno, Felipe, el mundo de alguna manera está ha puesto los ojos en diferentes espacios de nuestro planeta, si bien todo el planeta está con la conflictividad propiciada, perdón, por el COVID y por la pandemia o lo que llamamos pandemia, bien, pero tiene puestos sus ojos en conflicto de Israel con Palestina, tiene puesta su mirada por la situación, por ejemplo, de Latinoamérica en Chile por la reciente elección de la reforma y la elección de los constituyentes para la reforma, y también tiene la mirada no solamente desde el punto de vista social, sino también en cuanto a los deportes, ¿sí? Aquellos que somos aficionados al fútbol, vemos que hay una conflictividad también alrededor de los partidos de fútbol que reflejan una conflictividad social en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? En Colombia, aproximadamente desde el mes de abril, a finales del mes de abril, se presentaron digamos que una explosión de sentimientos de la población. El presidente de Colombia, Iván Duque, radicó en esos días un proyecto de reforma tributaria que él lo llamó Ley de Solidaridad Sostenible ante el Congreso, cuyo contenido, sin necesidad de hacer como un análisis a profundidad, a todas luces era bastante inequitativo, ya pues afectaba sobre todo los sectores más pobres porque incrementaba y ampliaba el impuesto del IVA, que es el impuesto de valor agregado a los productos, y les hacía declarar renta a los de menores ingresos. El tope de declaración de renta se reducía ostensiblemente y generaba que esas personas que ganaban aproximadamente 1,5 millones, que estamos hablando que son aproximadamente $400 en adelante, Ok, tendrían que hacer declaración de renta, empezar a hacer la declaración de renta y pagar sus impuestos sobre lo que ganan. Entonces la reforma supuestamente obedecía a la crítica situación financiera que ha dejado la emergencia sanitaria. Supuestamente es porque no hay como unos factores que generaran y dieran una explicación exacta de lo que estaba pasando, ni que pudiera la población determinar que efectivamente se debía a este análisis el por qué se generaba. Efectivamente, de alguna parte tendría que el gobierno sacar la plata para poder subsidiar todo lo que nos ha afectado y los otros programas que tiene para las poblaciones 1, 2 y 3 para ese tema, perdón. Entonces, pues claro, trató de iniciar esta reforma tributaria y sin hacer como las consultas ni hacer la publicidad que era del caso. Hasta último momento se conoció el texto como tal, era lo que decían los congresistas, planteaban que
no había una conciliación previa a eso, sino que simplemente el día que se iba a votar lo mostraban, o un día antes, no había tiempo para que ellos pensaran. Entonces era la mayor crítica que se le hacía al gobierno. Entonces esto desató un significativo y masivo movimiento de protesta ciudadana a los que se unieron los camioneros y hasta la población indígena. Entonces hoy en día ya se convergen en un paro nacional. Pues hoy en día se ha venido reduciendo, pero digamos que en términos generales así era. Entonces, eh, lamentablemente, como ha ocurrido ya en noviembre y septiembre del año pasado, las jornadas han dejado un número elevado de muertos debido a la, digamos que a la, en la represión policial ha sido un poco alta, pues claro, efectivamente los humos de las personas están, digamos que calientes, hablando de humos como los ánimos han estado muy calientes, entonces se inician los enfrentamientos entre la población y la policía, habida cuenta de que hay una población efectivamente que hace unas marchas, decirlo así, pacíficas, sin simplemente unos cánticos y unas referencias, pero en esa población también se inmiscuye una población vandálica que ha llevado a que genere unos problemas muy grandes en seguridad y en estabilidad de la población. Esta población arremete contra todo sin importar qué. Arremete contra los servicios públicos de transporte masivo, contra las entidades bancarias, financieras, contra los establecimientos de las personas comunes y corrientes en estrato 1, 2 y 3, contra todo, van contra todo. Y eso ha generado pues que la represión y las otras poblaciones que inicialmente apoyaban como esa posición partidista, esa posición de la ciudadanía frente a este hecho, se volvió en contra de ellos porque entonces ellos mismos no filtraban quienes pertenecían a las marchas de forma pacífica y generaban ese problema de seguridad. Entonces se estaba volviendo un caos, uno veía las imágenes y se parecía como en una película de terror, como usted no puede salir después de tal hora porque sabe que o le quemaban el carro, dañaban los negocios de la gente que está tratando, de los emprendedores que están tratando de salir adelante, esos negocios de toda la vida, de familias que han tratado de surgir. Por ejemplo, robaron un negocio de bicicletas en Estrato 2 que se sabía que el señor toda la vida trabajó para eso y su familia, y se generó simplemente una cosa de robo. La gente salía a robar, dañaban los centros comerciales de bajo costo, los establecimientos de mercado de bajo costo, contra los bancos, contra el mismo transporte público que la mayoría lo usa son estrato 1, 2 y 3 y arremeten contra ellos. Entonces, luego los que se están quedando sin eso son ellos. Luego decidieron que con estos manifestaciones se iniciaba un paro como tal. Ya entonces esto genera la falta de suministros, hubo falta de alimentos, falta de hidrocarburos, entonces no había cómo poderle poner gasolina a los vehículos, entonces no había cómo transportarse a las zonas de trabajo. Los trabajadores no podían ir porque no tenían los recursos hidrocarbúricos para sus transportes hacia el sitio, porque ya no había tampoco transporte público, porque nadie quería salir. Aquí hay transporte masivo, que es, nosotros aquí le llamamos megabús, que es como un Transmilenio. Aquí queda la fábrica de los Transmilenios, entonces aquí teníamos unos megabuses, decidieron no volverlos a sacar, las estaciones todas las rompieron. Tengo personas conocidas en la entidad que se encarga del manejo de eso, y los mismos organizadores del paro no permitían que ellos fueran a arreglarlos para que al otro día funcionaran. No permitían que entraran a hacer los arreglos, entonces ya decidieron efectivamente cortarlos del todo y tratar de que la gente se fuera consciente de que los daños los afectaban solo a ellos. Eso, si bien ellos creían que todos los daños que hacían iban a afectar al gobierno, pues no estaban afectando directamente al gobierno, afectaban a las personas naturales y a entidades privadas que nada tienen que ver, cuando ellos son los beneficiados de esos transportes. Entonces ya no tenían en qué movilizarse a los trabajos. Las empresas decidieron empezar a cerrar porque ya no tenían cómo transportarse, entonces los que a la larga se venían afectados serían ellos. Eso generaba muchos problemas que hasta ese momento no podía determinarse. Espérate. Perfecto.
Perfecto. Lamentable, ¿no? Obviamente. Y también nos lleva también a la reflexión esto de cómo, de la legitimidad o la legitimación del reclamo, ¿no? Cómo pierde o cómo se deprecia, ¿sí? Y a su vez también en la opinión pública se desprecia el reclamo, ¿no? Digo, si vemos que dentro de un reclamo pacífico y que de alguna manera, independientemente, esto sacando el accionar, sacando la represión, sacando la reacción del Estado a través del gobierno, ¿no? A través de sus fuerzas policiales. Digo, solamente tomando el reclamo pacífico, entendible, podríamos hasta catalogarlo como lógico, razonable y proporcional a las necesidades del pueblo, ¿no? Pero Sí, digo, ¿cómo de alguna manera también le vamos a sacar, pierde esa fuerza, ¿no? Pierde ese elemento que de alguna manera es tan importante, que es el reclamo pacífico y justamente que está provocando daños al pueblo y no sí. tal vez. Lo que tú planteas distorsiona el objetivo de la marcha. Exacto, Sí, exacto, esa si distorsión. bien yo no soy de las personas que saldría a marchar, porque yo soy más de que los actos deben ser más directos que ir a hacer actos colectivos, yo estoy más de acuerdo en presentar excepciones, en presentar demandas contra el Estado para mejorar esas condiciones, que salir a marchar no estoy en contra de que pasen, pero efectivamente, esos actos vandálicos, esos actos ilegales como son el bloqueamiento de vías, hace un problema de suministro, sobre todo para ellos, porque lo que se hablaba muchas veces en varios entornos sociales era de que las personas de mayor estrato o mayor capacidad económica, pues tienen sus aprovisiones para más tiempo. ¿Quiénes son los que viven al diario? ¿Quiénes son los que todos los días deberían salir a mercar o ir a comprar sus víveres para hacer la comida del día? Son los estratos 1, 2 y 3. Claro, Entonces, ellos mismos están afectando a sí mismos. No vieron la magnitud simplemente por hacer el daño. Entonces, salían a hacer el daño y era muy difícil que ellos entendieran. No sé por qué, si es la teoría de que la masa es un poco incoherente y simplemente van por lo que diga el primero sin revisar las consecuencias que trae. Entonces, los que en realidad se estaban viendo afectados inicialmente eran para ellos. Y, perdón, frente a lo que hablábamos ahora de las garantías, pues nuestra constitución permite unas garantías muy fuertes por parte del gobierno. Es lo que yo le decía para explicarle a alguien que no estudiaba derecho. Yo le decía, es como cuando usted se pone a pelear en el colegio hasta que el rector se emberraca. Y el día que el rector se emberraca, él saca todas las suyas y va a resolucionar el problema sí o sí. Entonces, ahí es donde empezó a hacer el gobierno a implementar acciones contra la seguridad del pueblo, que es su deber, y entonces empezó a solicitar el acompañamiento militar. Como todos sabemos, una cosa es la policía. En Colombia no hay sino policía y ejército, no hay como allá que hay guardia, que hay en España que es mozos de escuadra, no, aquí hay o policía o ejército. Entonces, cuando la policía ya se le salió de las manos ese manejo, el gobierno tiene la facultad de solicitar la militarización de las ciudades. Sabemos que una cosa es la forma de trabajar de un policía y otra forma es la forma de trabajar de un militar, porque ellos tienen una instrucción un poco más fuerte, más represiva, porque ellos protegen los intereses completos del Estado, más que la policía está enfocada más a controlar de población, a manejo de problemas internos más ante la población. Entonces, digamos que es mucho más represiva la presencia militar y eso conlleva a que la gente empezara a preocuparse más, porque decían si los policías en algún momento generan un poco más de extralimitaciones en su fuerza, que no la tienen tanta como la tendría un ejército, porque estamos hablando de que son personas que el manejo lo hacen directamente ya armado, ellos no tienen digamos que implementos para disminución de del daño, sino que ellos entran inicialmente, todos tienen que andar armados con su fusil. Entonces, estamos hablando de que el trabajo de ellos no es controlar manifestaciones, el trabajo de ellos no es controlar desórdenes internos, normalmente son para problemas un poquito más grandes, un poquito más bélicos, un poquito más represivos. Entonces, al solicitarse, es una medida extrema, pero la Constitución lo permite, genera a que tengamos ese problema de que la población sienta un poco más de miedo. No ha pasado nada, te voy a decir.
Eh, Contrario a todo lo que todo el mundo decía, el ejército se ha portado de una manera increíblemente contraria a lo que las personas pensaban. Ellos nunca han arremetido, no hay ninguna información de que hayan arremetido contra la población de una manera abrupta o que hayan tratado de solucionar las cosas de manera más bélica, no, ellos han sido los más conciliadores que se puedan entender y puedan presentarse, y a diferencia de lo que mucha gente creyó, no fue así, pues no fue tan opresivo ni fue tan difícil. Es más, la población también tuvo mucha precaución, porque cuando se hacía presencia del ejército, la gente era mucho más calmada, se bajaban mucho más, digamos que los humos y los sentimientos de las personas se bajaban mucho más, y evitaba que las cosas salieran de control. Solamente la presencia de ellos, a todos nos hace más fuerte la presencia de los militares, porque todos tenemos, digamos que un respeto y un honor frente a ellos por lo difícil que les tocan las situaciones. Digamos que los Claro, policías tienen un poquito más fácil las cosas desde el punto de vista de que ellos están más en sus casas, en sus poblaciones, el manejo es mucho más fácil, normalmente no es tan complicado como que un militar, tú sabes que sale a la guerra, sale a la batalla y es menos probable que vuelva a su casa. Entonces, claro. digamos que en ese, sin desmeditar uno o el otro, digamos que el trabajo de ellos es un poco más difícil y está enfocado a otras cosas, entonces por eso la gente le tiene un poco más de respeto. Entonces, digamos que al ver esa autoridad generaba que muchas veces se bajaran, y ha ayudado mucho a controlar. En este momento hubo ciudades, por ejemplo, Cali, que es la capital del Valle del Cauca, Bogotá, Medellín, que es la capital de Antioquia, que fueron las ciudades más afectadas entre los actos vandálicos, fueron mucho más allá, ellos fueron mucho más allá. Fueron, por ejemplo, Cali es una ciudad que genera un ingreso tiene un ingreso al mar por Buenaventura, entonces bloqueaban todos esos ingresos que generaba la economía, desestabilizaba toda la economía del país. Por ahí entran muchos productos internacionales y salen muchos productos internacionales. Nuestras bahías, una está allá, la otra está en Cartagena, pero del centro esa es la más importante. Entonces, claro, al bloquear esas vías, todo el país se vería afectado, sobre todo el suroccidente y toda esa población, porque al no tener ese ingreso nos generaba más problemas. Digamos que fue donde más hubo como controversias y actos vandálicos. A eso sumado, de que inicialmente, por lo que te había dicho, que habían iniciado estos problemas, se juntaron entonces los transportadores o camioneros, porque no tenían condiciones y no creían que las condiciones fueran lo suficientemente equitativas para ellos. Y posteriormente se sumaron las poblaciones indígenas solicitando otras cosas. Después llegamos al 1 de mayo, entonces las poblaciones, los grupos poblacionarios de los grupos de trabajadores, ellos siempre celebran su día en todo el mundo, entonces ellos exigían otras cosas, luego decidieron juntarse también los maestros para mejores condiciones en la educación, entonces se fue como un cúmulo de cosas que ha generado que muchas cosas exploten. En este momento está muy llegado a la normalidad, estamos tratando otra vez de estabilizar, todavía hay actos en algunas partes de la ciudad del país, en algunas ciudades del país, y hay partes de algunas ciudades que están más viables que otras, pero ya se ha mejorado el suministro alimenticio, el suministro de hidrocarburos, ya hay más movilidad, se acaban, en algunas partes ya no hay ni siquiera toque de queda, digamos que era como la forma de solucionar esos problemas. Y eso ha llevado a que se pueda mejorar muchas cosas en ese aspecto. Eh, sí, dime, ¿qué más, como, qué crees que podamos de pronto más hundar por ahí? Sí, a ver, a mí, de alguna manera, te imaginarás, Felipe, que nosotros desde aquí tenemos una mirada muy parcial, ¿no? Aquí nosotros hablamos en Argentina de una grieta que, por ejemplo, se ha convertido no solamente en algo ideológico, sino también que ha dividido hasta las familias, ¿no? Históricamente nos sentábamos a la mesa y decíamos que había tres cosas de las cuales no se podía hablar, ¿no? Una era la política, otra era de religión y otra era de fútbol, ¿no? Sí, Bueno, de alguna manera con los últimos años, estas grietas han trascendido
esos temas de los cuales no se podían hablar y han directamente dividido a las familias, ¿no? Han dividido a los grupos de personas. Hay personas que ya no se encuentran con otras por su posición ideológica. Bueno, ahora no nos encontramos porque hay medidas de distanciamiento o de aislamiento, ¿no? Pero digo, que han roto sus amistades, bien, por estas opiniones y demás. Y eso también, obviamente, se ve reflejado en los medios, ¿no? Los medios de televisión, de alguna manera, realzan, se podría decir, ciertas cuestiones, ciertas posturas, o disminuyen o diluyen, se podría decir, la noticia cuando la intención de alguna manera es realzar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, tal vez hubo momentos en los cuales los medios se hicieron mucho eco del reclamo y del uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, en las fuerzas policiales, y se hablaba de una cantidad de muertos que variaba, pero variaba tanto que también hacía a uno dudar de la noticia, ¿no? O sea, digo, uno no puede, es como la situación del COVID, o sea, digo, yo no puedo decir hay 7.000 infectados o 10.000, bien, no puedo decir que hay 11 muertos o que hay más de 30 muertos, bien, o sea, tiene que de alguna manera existir, y obviamente esto viene de un país que te lo está planteando alguien que está en un país donde de alguna manera todavía se discute un número de muertos para, de alguna manera, cierta facción convalidar o no si existió un genocidio en tiempos de dictadura o no, ¿no? O sea, 30.000 desaparecidos o 5.000 o 9.000, en realidad el número no es lo que hace la cuestión, sino el reconocimiento de todos y de todas las personas de que hubo y existió, bien, y que muchas personas lo convalidaron, bien, que hubo un genocidio de Estado y que todos y todas las personas que estaban en ese tiempo y que miraron hacia otro lado, obviamente fueron responsables. Entonces, digo, desde ese país te estoy haciendo esta pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo es esto, pues, el tratamiento de los medios en Colombia? Okay. Porque en Argentina, te digo, es como te estaba diciendo, por un lado, podemos escuchar que, bueno, hablamos de violencia excesiva, bien, y que hay grupos de extrema pasividad, se podría decir, en las calles haciendo un reclamo no solamente pacífico, sino también, obviamente, legítimo. Y por el otro lado, bien, oímos o escuchamos o vemos que hay una fuerza policial o que están las fuerzas del presidente o por orden del presidente que sale a reprimir y que sale a contrarrestar un reclamo válido con fuerza bruta y con una desproporción de tal magnitud. Sí, lo que pasa y lo que hemos tratado varias veces que hemos hablado, en las manos en las manos de los medios está todo. Ellos pueden o volverte un héroe o el peor villano. Entonces, Claro. eso ha generado también que los partidos políticos decidan tomar de las suyas en a favor o en contra cuando uno sabe que hay algunos medios que están más hacia un lado que hacia el otro. Yo no soy mucho de política, la verdad no soy muy amante de la política, me considero pues un poco más de mente abierta frente a ese tema. Como tú dices, los temas más polémicos del mundo son la religión, la política y el fútbol. Por eso en muchas partes se evita este problema, sobre todo para llevar una convivencia calmada, pero siempre saldrá a la mesa tratar temas como lo que está pasando, como la situación actual, como las políticas públicas generadas por el gobierno para satisfacer unas necesidades que lleven a sufragar esa falta o esa carencia de ingresos para poder seguir apoyando. Mucha gente tiene que pensar más allá de que el gobierno busca plata para podérsela robar. Pensar que el gobierno también tiene un fin social y ese fin social es simplemente la estabilidad. Entonces, la generación de las noticias son muy ambiguas porque, por ejemplo, unos partidos hacían unos análisis sobre cuáles eran las noticias que salían al público, cuáles eran las noticias que se iban a los medios internacionales. Y muchas veces entonces aparecía, por ejemplo, hay un señor como si notara la imagen de que una moto de policía pasara y lo señalaran y él cayera como si lo hubieran matado. Luego, uno, al hacer un análisis del video de seguridad de esa cámara, si se van 10 minutos antes, se muestra que el señor estaba aparentemente en estado de embriaguez muy alto, donde en algún momento se acerca a otras personas, le ofrecen
algo como de tomar, al parecer es como una botella de licor, están ahí y el señor ni siquiera se puede sostener de pie. En algún momento él se para, que es cuando pasa la policía, y la policía como que le hace una seña y él cae. Al parecer parece, la imagen que él solamente el enfoque que se muestra es como si la policía lo hubiera disparado, lo hubiera hecho algo y él hubiera caído, hubiera quedado ahí. Pero cuando uno ve el video completo y ve todo el contexto, se da cuenta que no es así. El señor estaba en un alto grado de embriaguez, pues la policía está concentrada en otras cosas, en tratando de solucionar manifestaciones, pues no se va a quedar con una persona embriagada, continúa su paso y a los 5 minutos después de ese video, el señor se pone de pie y se va. Entonces empiezan los partidos a aprovecharse de eso y es decir, los medios de comunicación solamente muestran lo que les conviene, ni siquiera revisan cómo es la noticia, cuál es el fondo. Es algo que nosotros podemos poner en práctica en nuestros casos de derecho. Yo no puedo juzgar a un caso solamente leyendo una parte. Todos tenemos que actuar como jueces, tenemos que tomar los dos partidos. Claro, nosotros siempre estaremos de la posición de nuestro cliente y tratando de apoyar ello, pero es importante revisar cuáles son los dos lados, cuáles son lo que está pasando para poder tener un entorno completo de lo que sucede y no tener que discriminar. Efectivamente, no estoy diciendo que no. Digamos que la policía tiene una superioridad frente al manejo y el uso de las armas o de las habilidades que tiene frente a la población. Entonces muchos dicen, no, es que cómo va a enfrentar entonces un señor con una piedra y unos palos contra la policía que tiene unas armas lacrimógenas y unos escudos. Sí, pero es que no tienen más. ¿Qué pretende? ¿Que el policía coja un palo y una piedra y se agarren los dos juntos? Cada quien debe, de acuerdo a la medida de la proporcionalidad de las acciones, pues saber hasta dónde puede llegar con lo que tiene. Yo no puedo Claro, darme, claro, si yo no tengo sino estos medios, yo no tengo sino un gas lacrimógeno y un escudo, y digamos que un bolillo, pues yo no tengo sino cómo enfrentar eso así. Es lo mismo que se debe entender de las personas que, como si tú eres una persona del común y corriente, y tú vas caminando a la calle y tú ves que te van a robar, porque ves que el señor saca el cuchillo y viene frente a ti, y tú no tienes sino un arma, entonces, como no tienes un cuchillo, entonces te vas a dejar robar o te vas a dejar matar. Ellos tienen que actuar con lo que tienen y nosotros actuaríamos con lo que tienen. Ellos tienen que manejar una proporcionalidad y tienen que manejar una disminución en el poder que ellos tienen. Primero porque ellos tienen instrucción castrense, tienen más habilidades, tienen que saber la forma de manejarlo, pero la gente tiene que entender. Lo oí por ahí en un tino que decía que, espérame, te lo voy a leer exactamente como lo leí, porque me parece que es muy válido, y dice, quien justifica la violencia como método de lucha, la debe entender como método de respuesta. Entonces estamos hablando de que si yo creo que justifica lo que estoy haciendo, entrar a robar, dañar, dañar los enseres de las personas comunes y corrientes, entrar a los departamentos, entrar a las unidades habitacionales y destruir las cosas, lo mínimo que yo tengo que esperar a que ellos devuelvan de la misma violencia contra mí. Entonces yo no puedo irme con toda y esperar entonces que no me digan nada. Y entonces cuando ya ellos se arremeten contra mí con la misma violencia en proporciones más o menos iguales contra mí, entonces ya no me gusta el juego. Entonces eso es lo que se tiene que revisar y eso es lo que tiene que hacer la gente. Y eso es lo que se debe esperar. Si yo actúo de mala manera, lo mínimo que debo recibir es que me respondan igual. Si yo soy muy grosero contra alguien, lo mínimo que espero es que él sea grosero contra mí. Puede ser diferente, claro que sí, todo puede ser, porque uno se puede encontrar con cosas diferentes y todo tiene las medidas de las proporciones, pero es posible que pase y yo debo entender por qué respondió así. Yo no sé si tú tengas hermanos, Damián, pero cuando tú peleas con un hermano y tú le pegas al hermano, tú no esperas que él se sienta a hablar contigo, el mínimo te saca la mano y te pega. Entonces es más o menos esa equitatividad de lo que sucede. Y no estoy claro, justificando lo que pasa ni lo que hace la policía para nada. Simplemente estoy diciendo que si tú lo tienes y lo tomas de una manera, tienes que revisar la manera en que de pronto es posible que te contesten. Yo no puedo intentar que se escuchen mis peticiones siendo cosas ilegales porque el vandalismo es ilegal, el paro es ilegal. Lo que es legal es que hagan protestas y manifestaciones. En un grupo que tengo del doctorado, yo planteé, hay personas de todo el mundo, yo planteé una polémica muy neutral. Traté de no tomar partido porque quería saber qué pensaba el resto del mundo de lo que yo quería saber.
¿Y qué era? Les dije, bueno, digamos que en la Constitución colombiana hay un artículo que permite las protestas y las manifestaciones pacíficas, pero hay otro artículo que permite que las personas circulen libremente por las calles. Hay un artículo que permite que las personas tengan el derecho al trabajo. Hay un artículo que permite que las personas tengan una vida digna. Digamos que no es un artículo como tal, pero es tomado por los tratados internacionales sobre la vida digna. Entonces, lo que yo planteaba es, bueno, si tengo dos artículos constitucionales, ¿cómo los subo uno frente al otro? En esa balanza, si yo pongo en la balanza los dos derechos fundamentales, porque en Colombia tenemos los derechos divididos por secciones, entonces digamos que los derechos fundamentales, que son los primeros 40 artículos, si tengo derechos constitucionales, ¿cómo los sopeso? ¿Cuál es más importante? Entonces unos decían, no, en ese grupo unos decían, no, es que yo creo que el artículo de la protesta es mucho más importante porque está por encima, porque tiene respaldo de tratados internacionales, tiene respaldo del bloque de constitucionalidad. Pero entonces otros decían, pero ¿por qué va a ser más importante la protesta sabiendo que hay más personas que no protestan, que no pueden circular, que no pueden trabajar, que no pueden darle vida digna a sus familias porque no pueden trabajar? Entonces yo les decía, está bien, lo que hablábamos ahora, que la gente proteste y uno quede parcialmente limitado a esos derechos. Por ejemplo, si alguien va a hacer una marcha por una vía, yo quedo parcialmente limitado para pasar por esa vía, por lo menos mientras esto pasa. Pero cuando ya hay un paro, y estamos hablando que se paraliza de esa manera, y estamos hablando que aquí hay paros de una semana, 2 semanas, cuando venimos de 2 años de pandemia, ya vamos para 2 años de pandemia, donde se limitó más aún, entonces las empresas están explotando. Entonces, los que tienen que usar el medio de transporte no pueden transportar, los que están tratando de organizarse en sus trabajos no pueden trabajar, les toca cerrar las empresas donde los empleados estaban yendo a trabajar. Entonces, bueno, ese derecho a la protesta, que está en el artículo 37, está por encima del derecho a la vida de circulación, a la vida digna, al trabajo. Entonces, ahí los puse a discutir. Yo no tomé nunca partido. Yo simplemente les quería poner en claro. Claro, había unas personas de pensamiento un poco más polémicos, digamos que más de izquierda, donde planteaban que la única forma de que el pueblo sea escuchado sea a través de manifestaciones, y si ellos no eran oídos, entonces tenían que llevar más allá. No estoy de acuerdo, porque es que mis derechos van hasta donde empiezan los de los demás. Entonces ahí es donde chocan esos derechos. Un constituyente colombiano planteaba que este análisis de balance de los dos derechos constitucionales solamente los puede dar un juez. Y entonces, ¿cuál es más importante? En este momento no se ha llevado, pues ha habido reglas o derechos de paro que llaman ustedes allá, donde tratan de buscar eso. Pero si vamos al común, no vayamos a solicitarle a nadie. Si tú haces un análisis en tu casa, vamos a hacer un análisis en la casa. Unos dicen, ¿quiénes quieren protestar y quiénes quieren seguir normales? ¿Cuántas poblaciones hay en las ciudades? Si uno hace análisis, ¿cuánto por ciento de la población está saliendo y está haciendo el paro para que los demás no puedan trabajar y no puedan circular? No estamos hablando en principios constitucionales que lo más importante es el derecho del pueblo y el derecho de las mayorías. No es mayor la gente que está en la casa sin poder salir por miedo o por paro porque sus trabajos dependen del transporte, que no pueden salir porque hay un paro. Entonces estamos hablando que esas son la mayoría. Entonces no sería un derecho más importante. Es lo que hay que intentar analizar. Claro, como todo, la última palabra lo tienen los jueces, magistrados o cualquier otro rango que se les dé. Pero entonces, si analicemos así, ¿cuál sería la mayoría? La mayoría es las personas que están encerradas, la mayoría es los que no están haciendo paro. No estoy hablando de protestas ni marchas, porque es completamente válido que lo hagan. Pero los que están parados en la casa, que no pueden trabajar, que no tienen cómo sacar un subsidio, los que tienen empresas que les has tocado echar empleados o sacarlos a vacaciones obligatorias mientras surge porque no tienen paso, por ejemplo, en las poblaciones cercanas. Porque no todo el mundo, por ejemplo, tú estás en Buenos Aires, no todo el mundo vive en Buenos Aires. Digamos que los que viven en Gran Buenos Aires, si yo les cierro las entradas, ¿cómo llegan los trabajadores a las empresas? Y si los trabajadores no llegan, pues no hay pago. Y si los trabajadores no llegan, pues la empresa no produce, y si no produce, pues la empresa se acaba. Estamos hablando de que la gente tiene que sobrevivir 2 años de pandemia que ha generado ingresos de menos del 50% de una empresa, más las actitudes tomadas por aquellas personas inescrupulosas
que dañan esa esencia pacífica y de reclamo colectivo que hacen las personas a través de las manifestaciones para volver un paro algo vandálico. Entonces, son muchas cosas que hay que empezar a analizar. Como te digo, en ese momento ha bajado mucho, los indígenas ya se desplazaron, eso fue muy difícil porque los indígenas no era muy claro lo que solicitaban y eran muy arbitrarios, porque para ellos todo es de ellos. A lo que nosotros vemos es todo es de ellos porque a ellos se los dio la naturaleza, entonces los demás somos invasores. Entonces ellos se tomaban lo que querían. Entonces, por ejemplo, en Cali hubo muchos choques frente a eso porque la población decía, pero ¿por qué van a venir aquí? Es que yo quiero ir a trabajar. Y ustedes tienen que miren la manera, pero no me bloqueen a mí. También hubo algunos comentarios de que como ellos tienen muchas protecciones, andaban en carros gubernamentales que el gobierno les había entregado a esas poblaciones para poder hacer los paros, para impedir los movimientos. Hubo enfrentamientos armados entre los indígenas y la población civil. Me enteré en estos días que en la ciudad de Cali, que te decía que ha tenido muchos problemas, ya los ciudadanos estaban cansados y se empezaron a armar. En ese momento en Colombia el porte de armas está restringido. O sea, si bien todas las personas pueden tener porte de armas, ya con el mismo permiso para portarlas no está permitido, sino que hay que sacar un permiso adicional. Pero ya las personas ni siquiera se están limitando a eso y es que yo tengo que defenderme. Ahí ellos mismos están poniendo en esa balanza el derecho de ellos para poder trabajar. Entonces, estamos hablando de que se va a volver peor. Todavía quedan otros pasos constitucionales para el presidente, que es muy grave porque eso genera una violación de los derechos, es una suspensión temporal de los derechos de los ciudadanos y es lo que antes llamamos un estado de sitio, que ahora se llama un estado de conmoción interior. Todavía tiene ese as bajo la manga, por decirlo así. ¿Qué pasa si lo hace? Pues entonces que las vulneraciones pueden ser aún mayores, porque entonces se vuelve algo completamente estricto y él sería el que tendría el control completo de las cosas que suceden. Entonces habrían actos, creo que ustedes lo vivieron allá en Argentina, es el gobierno empieza a hacer actos que generan una restricción completa de la movilidad, del transporte, de la vida cotidiana y de los derechos que tenemos como ciudadanos y genera a que se vuelve más una guerra campal de conmoción interior. Entonces es muy complicado porque empieza a hacer a estirar en los derechos humanos y generar esa línea tan delgada que es muy fácil pasarla. Porque entonces los militares entran todos a hacer presencia en la población, empiezan a haber toques de quedas estrictos, empiezan a haber capturas masivas y eso conlleva a otras cosas, porque no podemos dejar de pensar de que la fuerza pública no dejan de ser humanos y todos los seres humanos pues tenemos nuestros límites de paciencia. Y ahí hay videos donde se ven la gente arremetiendo, por ejemplo, contra el ejército y contra los policías y ellos intentan no hacer nada contra ellos, pero es muy difícil. Cuando tú ves que ya atentan contra tu vida, se te sale cualquier instrucción y cualquier cosa que uno quiera tener de equitativo y eso explota a cualquier persona. Entonces es posible que se generen muchas más vulneraciones. No queremos llegar allá, pero como yo te decía al comienzo, es como pelear con el rector del colegio hasta que el día que él se ponga bravo y apague y vámonos, porque él va a sacar todo lo que tiene para acabar con esa represión. Entonces, ese límite que va a volver a más problemas, lo que tú decías de lo que vivieron allá del estado cuando estuvo el dictador, se vuelve el presidente, digamos que toma poderes dictatoriales en esos estados, si bien eso tiene un control de constitucionalidad y tiene unas garantías constitucionales, pues inicialmente se va a vulnerar. Así después, con un análisis posterior de la constitucionalidad de las decisiones, va a haber un periodo en que se va a manejar eso como el presidente lo diga, en ese modo dictatorial. ¿Y qué puede pasar en esos periodos? Digamos que se demoró 3 días. Son 3 días del derecho que está funcionando como un dictador, que pueden pasar muchas cosas. Digamos que el cuarto día se decidió que no, que es institucional y se va a tumbar lo que decidió, pero ya tuvo 3 días de acción. Y como son acciones inmediatas, puede generar muchos problemas. No queremos llegar allá, pero es una de las alternativas que tiene. Como presidente es un derecho que tiene. Y él debe usar todos sus derechos para mantener el bienestar del Estado, a su pensamiento. Sí, es muy interesante la postura que estás planteando de lo que es, de alguna manera, el poder legítimo del Estado
el poder legítimo del presidente, ¿no? Y llevarlo a la práctica, no en el ejercicio propiamente, no solamente tener el derecho de, sino de ejercerlo, y también hasta qué límites se puede llegar, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede llegar. Y tal vez, bueno, tu planteo, tu punto de vista, tu opinión respecto a esta problemática es que en la medida que sigan existiendo avances, por decirlo de alguna manera, sobre otros derechos, desde el punto de vista de los manifestantes, obviamente va a haber una proporcional, ¿no? Decime a ver si me estoy equivocando, una proporcional respuesta, bien por parte del Estado y por parte del presidente, porque la Constitución obviamente se lo permite. Nadie está hablando de un ejercicio ilegítimo, ¿no? Estamos Efectivamente, hablando de un poder legítimo, o al menos legitimado por la Constitución. de ambas partes, tanto del que está protestando para reclamar sus derechos como del Estado para responder a ese reclamo. Si bien, Bien, digamos que, como dirían, por las buenas es más fácil, ¿sí? claro, Y las marchas son pacíficas. Eso ha generado, digamos que lo que generó inicialmente todo el problema que fue la reforma tributaria escondida o con otro nombre como la se me olvidó, ley de solidaridad sostenible, se vino abajo, habida cuenta de lo que estaba pasando y de que todos los partidos dijeron, venga, señor presidente, sentémonos, charlemos qué es lo que necesita y busquemos la manera de conciliar lo que necesita. Entonces, el presidente solicitó a sus ministros retirar el proyecto para volverlo a estudiar, para presentarlo. Digamos claro. que todos creímos que hasta ahí iba a llegar. Y ahí fue donde empezaron las otras cosas, pero entonces, ¿por qué no se acaban las marchas? ¿Por qué no se acaba? Entonces ya la gente lo vio más como juego, como ir a buscar allá todo, entonces ya querían, entonces estamos hablando de que tienen 40 puntos, donde en uno de esos pretendían desmantelar el escuadrón antidisturbios que tiene la policía, porque ellos consideran que está malo, que porque ellos son muy violatorios. Pero como todo, en algún momento alguien vendrá y cuando vea ese poder, pues es posible que ellos también lo sean o son violatorios para un punto de vista, pero para otros no. Si es tu casa la que están tratando de entrar, digamos que tú vives en tu apartamento y tú ves que tienes una turba de manifestantes que quieren entrar a tu casa con medios vandálicos, lo primero que tú vas a llamar es a ese grupo. Entonces, depende del punto de vista. Entonces, hay muchos puntos también que no son irrelevantes. Uno que dijeron que van a marchar hasta que el presidente renuncie. ¿Qué tan válido es? Digamos que en algunos países han habido golpes de Estado, ha habido la manera de que esto genere, pero no creemos que aquí sea la misma posición porque digamos que no es una mayoría. Si bien el presidente tiene un alto o un bajo grado de aceptabilidad en la población, pues es el presidente, ¿sí? Y creemos todos que tiene un poder legítimo, pero dime una parte del mundo donde todo el 100% de la población quiera un presidente y quiera sus políticas públicas, eso no pasa. Sí, siempre Claro. vas a tener unos distractores, unos contradictores y unos a favor y unos en contra, porque es que eso es la estabilidad de la política y la estabilidad de los gobiernos. Porque si no tengo quien me limite, pues entonces sería un dictador. Siempre es importante que haya quien lo limite a uno para saber que las cosas funcionen, para tener ese tire y afloje, ese estirar o reducir la liga para saber hasta dónde puedo llegar o qué debo hacer. Entonces nunca va a haber una solución final, por decirlo así, no pensando en solución final de la de los israelíes, pero digamos que solución final, no de los judíos, pero sí solución final frente a este tema político, porque en algún momento tiene que llegar a algo, pero no pueden ser tan estrictos. Nosotros los conciliadores y los árbitros siempre pensamos de que hay que ceder un poco de ambas partes. Yo puedo pedir unas cosas, pero tengo que ver qué puedo ceder porque esa otra persona también debería ceder, porque entonces siempre van a hacer cosas contrarias que nunca van a llegar a un punto. Entonces, No, ¿cómo se bueno, pone de acuerdo? justamente por eso es tan importante, justamente por eso es tan importante y tan valiosa, Felipe, tu mirada como conciliador, como mediador, como también con una postura muy moderada, ¿bien? Discutible por cualquiera de los dos bandos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o por cualquiera de los dos lados, pero muy moderada y muy también conciliadora en cuanto a una situación en la cual yo creo que, a favor de lo que estás diciendo, no se resuelve justamente desde ninguna de las dos posturas, tan rígidas, ¿no?
ni desde la excesiva y desmesurada protesta, bien, por más legítima, con los límites y demás que tenga, pero por más legítima que sea, ni desde la defensa, de alguna manera, del interés común o del interés público, o de la defensa de los espacios públicos, o de la libre circulación y demás que vos mencionabas antes. Digo, tal vez encontrar una solución más moderada. Habría que saber, o habría que de alguna manera recurrir a los principios generales del derecho colombiano en cuanto a cuántas posibilidades ha habido en la historia de su país y en la historia de toda Latinoamérica y en la historia del mundo, que se han resuelto estos conflictos bien con posturas moderadas. Bien, seguramente son pocas, seguramente siempre se han resuelto con, como vos decías recién, o con grandes matanzas o con golpes de Estado, bien, o con huelgas de hambre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, como para llevarlo a lo individual, al reclamo, ¿no? Digo, esto de decir, marcharemos hasta que el presidente renuncie, bueno, nos lleva, se puede decir, hasta esa postura. Pero digo, tal vez cuántos conflictos se podrían haber solucionado en el mundo, y estoy hablando de la historia, bien, no sé, las guerras helénicas, bien, no sé, el conflicto de Troya, bien, sí, si hubiesen sentado bien con un conciliador de por medio y no hubiesen empezado hijos contra hijos y después pueblos contra pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hubiese cambiado hasta en la historia? Digo, tal vez tener posturas más moderadas y tal vez más conciliadoras como las que vos estás diciendo. Sí, también, lo creo que eso nos hubiera ayudado mucho a muchas cosas, pero lo creo que la historia es la historia por eso mismo, porque eso nos ha generado lo que somos ahora, porque de eso hemos llegado a lo que tenemos, porque los conciliadores no existieron, digamos, como tal, hasta que se generó la necesidad de ello, porque es que las necesidades son las que generan los accesos. Y accedimos a una conciliación porque nos dimos cuenta que hay forma de llegar a un término medio entre las dos partes. En este momento se están generando supuestamente unas mesas de diálogo entre ellos y los mismos partidos han tomado ventaja de ello. Unos, los de derecha dicen, están viviendo como si esto fuera el comunismo, donde hay escasez de comida y escasez de hambre, y los de izquierda están diciendo, eso es lo que pasa cuando el pueblo explota por las malas manejos que se tienen del Estado. Son dos puntos de vista que siempre serán discutidos, porque no creo que sean ni tan ni muy, que no van tan allá, tan extremo, ni tan acá como que no pase. Como dirían en mi casa, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. No, no podemos hablar de que esta es y eso es lo que ustedes van a vivir si tienen un gobierno de izquierda, y si no, no en el país que yo recuerdo en mis 35 años, no conozco ningún gobierno de izquierda, y entonces de lo que nunca he tenido, pues no sé si me falta. Como en estos días hablaba sobre lo que pasa en Cuba, es que en Cuba no hay computadores, no hay internet. Entonces los que tenemos internet decimos, pero ¿cómo han vivido todo este tiempo sin internet? Y alguien me dijo, pero si no lo conocen, ellos en su vida han tenido internet, ¿cómo les va a faltar? Los únicos que conocen que existen los computadores modernos y los internet son los que salen del país, pero los que viven allá no les importa, porque no lo han tenido. Entonces, si tú nunca has tenido una necesidad, pues no sabes lo que es. Los que nunca hemos tenido necesidades alimentarias, que no tenemos con qué darnos una comida por lo menos al día, pues no sabemos lo que es aguantar hambre como tal. Digamos que, listo, pero eso siempre tendrá un punto intermedio que hay que buscar la manera de llegar a esa socialización de la equidad, digamos que en términos tratables. Pero, Claro, pero pues, perdóname, pero el rol de alguna manera eh, de, de- de- de establecer ciertos criterios ciertos criterios conciliadores, ¿no? Por más que hagamos este video y por más que hagamos muchos videos similares con conciliadores importantes como vos, con conciliadores moderadores o moderados y mediadores como vos, con un tono de voz tan tranquilo y tan calmado y demás, lamentablemente no van a resolver el problema. Digo, cuando firmamos todos el contrato social, le dimos al Estado, bien, en manos del gobierno la oportunidad de resolver conflictos. O sea, ¿quién va a mover entre esas dos posturas?
no es una pregunta cuya respuesta que no tocamos juntos. ¿No? Cuando entre Damián y Pepe lo resuelve un tercero, ¿no? Lo resuelve el Estado. Pero cuando hay conflicto de un grupo de personas que quieren tener un derecho legítimo, bien, el Estado, a través del gobierno, bien que expresa o echa motivado, ¿no? Porque yo creo que uno de los impuestos fue retraído, me equivoco, según al menos leí en las noticias. Entonces, ¿el Estado puede ahora de alguna manera funcionar como moderador y ser parte a la vez de este conflicto? ¿Debe ser el moderador? ¿Debe ser el mediador entre, de alguna manera, su propio accionar y el accionar del pueblo? ¿Tiene legitimidad para actuar de esa manera? Sí, eso es difícil, y te voy a explicar por qué. Porque pues, en mi vida como abogado litigante he tenido ese caso, en que el Estado, es muy duro que el Estado sea juez y parte en esas decisiones. Entonces, ¿qué dicen? Todo el mundo dice, entonces vamos a organismos internacionales. Pero ¿qué pasa? Mucha gente plantea que los organismos internacionales, los de derecha plantean que los organismos internacionales todos son de izquierda y los de izquierda plantean que los organismos internacionales todos son de derecha. Entonces tampoco hay nunca un equitativo. Por eso normalmente las mesas de negociaciones se hacen sobre todo de ambos grupos, no es una persona. Por eso normalmente los tribunales son de tres, para que por lo menos haya, por ejemplo, los tribunales de arbitramiento por los que yo pertenezco, es un árbitro nombrado por una parte, un árbitro nombrado por otra y otro árbitro nombrado por las otras dos partes o por la Cámara de Comercio o por la entidad que sea la que tiene el tribunal. Entonces, ¿cuál sería una solución posible? Es, venga, traigamos dos de un lado, dos del otro, busquemos apoyo y busquemos un acuerdo. Pero, por ejemplo, en estos días hubo una reunión en Cali, pues como estamos hablando que es una de las poblaciones más afectadas, donde el alcalde decidió abrir un coliseo y llenarlo de gente. Claro, entonces se volvió revolucionario, entonces no dejaban hablar, a él le tocó salir escoltado, un mundo de problemas. Y yo decía, si yo voy a hacer una conciliación, yo no los dejo entrar. ¿Quieren ver? Les pongo unas televisivas o un grupo que haga el reportaje, pero yo no puedo dejar que se me convergan en todos porque entonces o se me llaman más de un lado o se me llaman más del otro. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Representantes de uno, representantes del otro y nos sentamos a hablar. Siempre pensando que hay que llegar a un acuerdo y no pensando en cómo voy a ganar yo para mi gente. Es qué puedo ceder y qué puedo recibir. Como estábamos hablando, todos firmamos el contrato social para que darle el poder al Estado y supuestamente que nos maneje. Pero por eso también ese contrato también tiene unas regulaciones y unas vigías que llevan a que eso tenga una mesura, lo que estamos hablando ahorita, hasta dónde puedes tirar o hasta dónde debo encoger yo el elástico, hasta Claro. dónde puede llegar, cuáles son los deberes y cuáles son los derechos, y estos derechos, hasta qué límite pueden llegar que no afecten a los de los demás. Entonces, es lo mismo, los tratados de conciliación y de arbitramiento o las soluciones alternativas de conflictos van así, a que las mismas partes ellos sean los que tomen sus decisiones, simplemente los moderadores como somos nosotros, los conciliadores o los árbitros, podamos darles un punto. Por eso, los que somos conciliadores y nos gusta la conciliación y el arbitraje, invitamos más a que se haga por estos medios de soluciones alternativas de conflictos, porque son ellos mismos los que llegan a una solución, porque los Claro. jueces simplemente toman una posición y ya. En cambio aquí es, venga, ¿usted por qué no hace esto? Y usted no, nosotros solamente hacemos moderación para que ellos lleguen a un mutuo acuerdo, porque los que dictan, los jueces y los que dictan sentencias, pues la sentencia siempre será a favor de uno o a favor del otro y siempre hay alguien que gana y uno que pierde. Es muy rara la vez, para no decir que nunca, que quedan empatados. En cambio, en Bien. las conciliaciones y en los acuerdos, pues son esos, son acuerdos. Digamos que los dos ganan y los dos pierden algo, pero siempre de manera equitativa que sea una solución amigable o satisfactoria para ambos. Entonces, ¿se podrá llegar? Yo creería que sí, no es fácil, como todo. No va a ser fácil y no va a ser una manera que sea, hay que intentar que sea lo menos traumática para cada parte.
se entiende, se entiende. Y la última, Felipe, porque sé que tu tiempo, obviamente, ya lo hemos agotado y no queremos abusar. La última pregunta que te hago respecto a el rol de la Corte Constitucional, ¿sí? O del Tribunal Constitucional en Colombia, en cuanto a como una especie de garante de la paz. ¿No podría cumplir esta función que de alguna manera vos estabas contándonos recién, como de conciliador, de mediador? ¿Intentó de alguna manera el tribunal o la corte expresarse sobre el tema o se ha mantenido totalmente apolítico o fuera de conflicto? Lo que pasa es que es una entidad con mucho poder, pero con mucha restricción, porque la Corte Constitucional de Colombia es la salvaguarda de nuestra Constitución. Ellos intentan ser muy apolíticos, intentar muy estar al margen para evitar que, como todo tiene que pasar por ellos, no tengan un prejuzgamiento de lo que suceda, en mi pensamiento. No sé efectivamente qué están pensando los magistrados de allá, pero en mi pensamiento es, yo siempre estaré en la línea para que ustedes hagan lo que tengan que hacer y yo se los revise. Es como la mamá, es como tu mamá. Si los dos hermanos se ponen a pelear, ella espera a ver, pero si ella se pone de parte de uno o de otro, al final la penúltima decisión la tendrá ella. Entonces prefiere más bien no intrometerse y más bien tratar de que las cosas se vayan manejando. Venga, no, no, así no es, rebájele aquí, súbale aquí. La Corte en este momento lo que está haciendo es haciendo revisiones estrictas de lo que revisión estricta de lo que está sucediendo frente a los actos políticos y de gobierno y frente a las actuaciones que hace, pero ella no interfiere en nada que tenga que ver con soluciones directas de algún caso de manera oficiosa. Todo tiene que ser a lo que la norma lo dicte y a lo que lo norma, porque o si no tendríamos una extralimitación de eso y como tienen tanto poder, digamos que tiene tanto poder porque es quien hace la revelación y revisa que efectivamente esté bien cumplida la Constitución, ellos hacen ese trabajo desde mi punto de vista un poquito más apolítico, para que decir, yo estaré aquí siempre para revisar lo que ustedes hagan. Yo seré su estado de revisión, su recurso de revisión extraordinario, por decirlo así, porque ellos tienen el recurso extraordinario de revisión de las acciones de tutela. Entonces, digamos que ellos son siempre como su última acción para evitar que se sobrepase para un lado o para el otro. Entonces, no creo que sea el organismo que pueda hacer. Digamos que es el organismo que podría controlarlo posteriormente y haría sus revisiones de control o sus permanecer esas garantías constitucionales que se necesitan para que quede indemne la Constitución y no se vea alterada, porque es que si no tenemos la base de la Constitución no tenemos nada, se nos cae todo. Entonces ellos siempre tendrán esa posición un poquito más mesurada, un poquito más aparte de lo que sucede para evitar que verse de pronto prejuzgando o tomando partido donde no deberían. En todas partes estamos hablando, todas las cortes pues vienen de partidos y vienen de postulaciones políticas. Y por eso estamos hablando de los tribunales, que siempre son números impares, siempre hay de ambos partidos, de ambos lados, de izquierda, derecha, de centro, centro izquierda, centro derecha, siempre van a encontrar de todo. Entonces, ellos siempre tratan de ser eso, de estar muy aparte simplemente para mantener su constitución y ellos solamente protegen su constitución como garante, pero tratan de no inmiscuirse en esos asuntos para evitar eso. La única forma de que ellos puedan ingresar, lo que te decía ahora, es a través de las acciones. ¿Qué son? Acciones constitucionales, acciones de cumplimiento, solicitudes de nulidades, para esa revisión que tienen que hacer frente a la Constitución y mantenerla así estada. Entonces, creo yo que por eso es que ellos no participan en esta posición. Ellos no participan en ni un lado del otro porque el que está en la derecha va a decir que está al lado izquierdo y el que está a la izquierda dice que no está al lado derecho. Entonces, más bien ellos evitan estar así y lo que hacen simplemente es un control permanente de las actuaciones que suceden, sobre todo ahora que estamos en los estados de excepción. Perfecto, aclarado, clarísimo. Bien, bueno, Felipe, no sé si tenés algo más para decirnos. Sé que tendríamos horas y horas para poder seguir conversando sobre el tema, pero bueno, queremos dejar algo para otro momento, para otra ocasión. ¿Para otro café? Para otro café, exactamente. En lo personal y principalmente agradecerte por tu tiempo, por tu buena predisposición, por haber compartido con nosotros este espacio que recién inicia, pero por sobre todas las cosas, aprovechando que, bueno, que entendemos que hay que de alguna manera,
también esta visión moderada que nos transmitiste hoy, también creo que es válida y creo que puede ser útil también para aquellos que creen que todo se resuelve de una u otra manera y bueno, tal vez desde una mirada un poco más conciliatoria, más conciliadora, creo que también nos puede ayudar mucho para resolver todas las conflictividades. Así que te agradezco muchísimo, te dejo las palabras del final para despedirte. Sí, Damián, no, siempre yo he tratado de mi vida, yo soy conciliador hace muchos años. Antes de graduarme del colegio, desde la universidad ya era conciliador. Entonces, lo que yo he entendido con los estudios que he realizado a través del mundo, pues, y la interacción con las personas es que siempre hay una posibilidad de solucionar un problema desde un punto de vista de un tercero. Entonces, sin importar que sea, estamos hablando de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, el que sea, siempre hay una alternativa que deben mirar. Siempre ceder un poco es ganar. Siempre hay un punto en que nos puede ayudar a los dos y podemos solucionar nuestros problemas. Entonces, no lo tomen solo para Colombia, no, tómenlo para el mundo, para su vida personal, para su vida en familia. Es llevar a que tenemos que buscar la manera de que los dos ganemos, de pensar en los dos. Ahora nos trata del tema de Colombia, pero puede saber puede ahorita las elecciones constitucionales en Chile, los problemas de seguridad en Brasil, en Perú, en México, todo tenemos que buscar la manera y tratar de encontrar esta solución en nuestra vida, en la política y en todo. Antes de juzgar lo que pasa en otro país, es importante que hablen con personas de ambos lados de ese país o oigan las noticias de ambos partidos. Yo siempre que tengo una duda de Argentina, lo primero que hago es escribirte, porque yo sé que ahí tienes posiciones de ambos y tu capacidad de ser docente, que en Colombia fue este fin de semana, feliz día del docente para ti, es importante esas posiciones, porque tú ves en tus estudiantes tanto de derecha como de izquierda, como de un lado como de otro. Entonces tú tienes la información de esa manera. Lo mismo le invito a las personas que vayan a ver pues, este video o que hagan la participación en él, de que revisen las cosas desde todos los puntos, amplíen el ojo que les muestra las comunicaciones y las noticias internacionales, porque como lo mismo, siempre ellos están de una parte o de la otra. Entonces aquí dicen, no, es que tales noticieros están pagados por el gobierno y tales están pagados por los contra gobierno o los opositores. Entonces, les recomiendo que siempre vean los dos lados de la noticia, los dos lados de los problemas, y así encontrarán siempre una solución, siempre hay una. Y agradezco mucho, Damián, como te expresaba, pues no es fácil para mí porque no me gusta mucho tener y acercarme a esos temas políticos, pero como te lo planteé y es como yo lo veo, no opino ni de un lado de otro, no estoy a favor ni en contra de las cosas, trato de dar lo mejor de mí para que las cosas funcionen. Muy bien, bueno, te agradezco porque gracias a eso esto funcionó. Te agradezco por el café. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Y gracias por tu tiempo. Claro que sí, cuídate mucho. Esperemos que podamos salir adelante y poderte abrazar de nuevo. Obviamente. Gran abrazo. Gracias a ti, que estés muy bien.